Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de gestión cultural. Les doy la bienvenida bastante tarde a este curso que inició prácticamente cerrándose la fase 1. Y si bien ustedes se entregaron, no queda de más decir que si quieren hacer correcciones, no hay ningún inconveniente, los pueden entregar junto con la fase 2, sobre todo ya después de haber realizado con mayor tranquilidad la lectura base, haber escudriñado más lo que es el curso y eso sin tanta premura, pues no hay ningún inconveniente. Bueno, les cuento que este curso lo diseñé yo ya hace 2 años, pero que lo he dado solo una vez. Así que para mí es muy interesante casi que volver a redescubrir este curso que hice y volver a preguntarme, venga, qué era lo que estaba pensando en este momento. Y me parece que redescubrirlo con ustedes va a ser muy interesante, además porque ya creo que es la última vez que se da este curso y cambiaría en el siguiente periodo ya con una nueva formulación. No sé si me toque a mí volver a hacerlo, o sea que lo tuve al principio y lo tuve al final. Bueno, es un curso que basa la gestión cultural y para mí, digamos, era importante hablar sobre el consumo cultural. Es una de las teorías, hay varias más, pero esta es una de las teorías que trae Néstor García Canclini sobre el acceso que tienen las personas a los bienes culturales. Este ejercicio de consumo cultural viene a una corriente teórica del postestructuralismo de los años 90 en adelante, de la posmodernidad, donde se reescribe y se reestructura un poco el estructuralismo clásico francés, se reescribe nuevamente y se reescribe también con una mirada muy latinoamericana, porque Néstor García Canclini es mexicano y lo hace también con otros autores colombianos. Bueno, en la primera actividad ustedes tenían que realizar una lectura de Ana Rosas Mantecón. Ana Rosas fue maestra mía en la museología, es mexicana y ha hecho unos trabajos maravillosos que me gustan mucho, además que es una mujer supremamente analítica. Yo dije, no, tengo que traer aquí a colación a Ana Rosas, que además es una de las personas que tal vez sabe sobre consumo cultural. Ella fue la mano derecha de Canclini. Entonces este documento de Ana Rosas pues nos habla mucho, por supuesto, desde el contexto mexicano y políticamente qué querían hacer, por ejemplo, recortes, reestructuraciones a nivel administrativo, pero que se puede aplicar mucho a nuestro contexto, ¿sí? Lo interesante de este artículo, que incluya es del 2008 y que existen otras cosas de ella, los invito a que conozcan y miren y busquen sobre consumo cultural, porque es un tema muy apasionante. El ejercicio de este texto es mirar sobre quiénes son las personas, es decir, los públicos que acceden a esos mercados y gracias a qué políticas acceden. Bueno, las personas, cuando hablamos de patrimonio, que son bienes que nos pertenecen, ya hemos visto que lo cultural son bienes sociales que van no solo tangibles o intangibles. Bueno, el acceso a esos bienes se hace gracias a las personas que lo consumen, a que lo tienen, que lo usufructúan, que lo gozan. Esos son los públicos. Y vamos a abordarlo como públicos también un poco a los ciudadanos. Son personas que usan lo público. Por eso es una definición también muy interesante que va a tenernos la necesidad de hacer estudios
sobre estas personas y qué tipos de públicos acceden a qué tipos de personas, a qué tipos de consumos y gracias a qué culturas. Es decir, quiénes son los que van a los museos y movidos gracias a qué leyes o qué acciones que nos permiten incentivar esas visitas. Van las personas de tercera edad, van los niños. ¿Por qué? Porque gracias a que no se les cobra en ningún museo público, pues las personas de tercera edad son unos consumidores de museos impresionantes, porque los colegios no se cobran y tienen unos paquetes para visitar a museos. Esas son políticas que el mismo Estado va construyendo. Otra política, por ejemplo, en materia de museos, ustedes van a encontrar el domingo, el último domingo de cada mes, siga esta su casa, puertas abiertas. Esos son políticas de acceso y las vamos a tener en la Casa de la Cultura. Inscríbase en este taller gratis. Esos son políticas. Quienes van al cine, quienes acceden a los museos, quienes acceden a la literatura, quienes acceden al arte, quienes acceden a la educación artística no formal, por ejemplo a los talleres, quienes acceden a la música, a la danza. Eso significa que hay unos públicos. Ojo, también hay aquellos que no consumen y no quieren consumir por ninguna política que se les ponga. Esos son los no públicos. Y también tenemos que hacer un ejercicio de investigación sobre cómo se inciden en ellos, en este tipo de personas. Entonces hay unas políticas culturales que trazan los gobiernos, ya sea el gobierno mexicano o aquí el colombiano, donde se mira esas acciones que tienen para mover, para actuar en lo que nosotros conocemos como las industrias culturales, ¿no? Las industrias culturales, que en México, por ejemplo, es muy fuerte, la de cine, la de libros, con sus gigantescas bibliotecas como Gandhi, que nos podemos perder en la librería de Gandhi, que en el Fondo de Cultura, tanto que pues tenemos algunos sitios del Fondo de Cultura en Colombia donados por ellos, ¿no? Tenemos unas políticas que acá en Colombia, por ejemplo, las leyes de cine, las leyes que vimos en Antropología Visual, vimos en una webconferencia, les hablaba yo de las leyes de cine, es por eso, porque son políticas que atañen a la producción de documental. Hay políticas que atañen a la circulación de obra, hay políticas que atañen al uso, al acceso de las bibliotecas, etcétera. Entonces esas industrias culturales, cómo se han movido y cómo ellas generan, digamos, un acumulado social a lo que nosotros llamamos capital simbólico. Uno accede no solo porque tiene dinero para pagar una boleta o porque tiene conocimientos para entrar o etcétera, sino también porque socialmente, simbólicamente uno puede entrar. Hay muchas barreras para acceder, ¿sí? Puede que el museo sea gratuito y nadie lo visite, y es simplemente porque la gente piensa que esos son espacios para ñoños, mamertos, gente que sabe mucho y que tal vez las personas del común no van a entrar. Entonces hay que tener un ejercicio muy concienzudo frente a cómo hay unos elementos simbólicos, no solo económicos, para el acceso y para romper brechas sociales, ¿sí? Los libros pueden regalarse en los puntos de transporte si quiere, pero eso no significa que la gente vaya a acceder a la literatura o que tenga tiempo para acceder a la literatura. Entonces muchas veces el acceso no solo es económico, sino también simbólico. Entonces habla sobre la globalización y el consumo cultural, sobre el derecho a la diversidad, también en cómo se hacen esas políticas, la formación de públicos, que es algo
necesario, como una clave en las políticas culturales. Lo que yo les decía, el museo puede estar 0 pesos, pero si yo no formo niños que desde pequeños tienen la costumbre de ir a museos, si yo no formo jóvenes que se empoderan de los museos, de señores, señoras ya de edad, que recuerdan, viven, tienen memoria en los museos, el museo no tiene posibilidad de generar públicos. Por eso es tan importante cuando nosotros vayamos a ser gestores culturales. Digo, pongo un ejemplo en museos, pero también puede ser perfectamente en una galería, perfectamente en una casa de cultura de sus localidades, de sus barrios, de sus municipios. Si yo no formo las personas que van a entrar ahí como tal, no las voy a tener. Nadie nace formado a querer ir a la escuela, nadie nace formado de querer ir a la biblioteca, al cine, si no es porque nos gusta, si no es porque hay unos intereses, sino porque hay unas barreras sociales que tengo que empezar a ir rompiendo. La necesidad de conocer nuestros propios públicos, de a quiénes van dirigidos nuestros proyectos, nuestras acciones, y como hay unos procesos de participación ciudadana en la creación, en el consumo cultural de estos proyectos, en las políticas, etcétera. Es decir, que de nada me sirve tener políticas si no tengo en cuenta a quién van dirigidas, en dónde, cómo, cuándo y cómo, dónde. Todas esas preguntas pues van a estar muy presentes, ¿no? Les recomiendo de aquí, por supuesto, si ustedes pueden algún día pegarse la leída a Bourdieu, es necesario conocer Bourdieu. Sí, este libro de la distinción es maravilloso, pero también van a encontrar otros, porque es que sobre él se fundamenta conceptualmente esto del consumo cultural. Ese es pues nuestro referente francés de lo que es, digamos, en el estructuralismo francés. Y lo que les decía de Néstor García Canclini, en América Latina tenemos por ejemplo, Consumidores Ciudadanos, Públicos del Arte y Política Cultural. Todos estos son libros de Canclini. Y nosotros en Colombia tenemos a Jesús Martín Barbero. Él es yo no sé, debe estar muy viejito, pero él era el director el doctorado en comunicación en la Universidad del Valle. Martín Barbero hijo fue el curador del pasado Salón Nacional de Artistas, y Jesús Martín Barbero trabaja desde la comunicación y el acceso desde el cine, desde la prensa, desde el radio, desde ese tipo de lados. Entonces, muy importante, porque además es una autoridad mundial, Jesús Martín Barbero, en lo que tiene que ver con las industrias culturales y de comunicación. Bien, esa era la primera lectura. Sí, por supuesto, este curso abrió y cerró la primera fase en instantes. Es posible que no hayan tenido tiempo de leer bien este artículo, de cantarlo. Es denso para hacerlo en par días. Entonces, por supuesto, si quieren arreglar esa infografía o algo así, no hay ningún problema, sobre todo para hacerla mucho más densa para ustedes. Esta infografía, por supuesto, uno quiere que sea lo más rica y contenida posible, no solo en sus elementos superficiales, sino también a profundidad sobre comprender qué son estos 3 elementos de las políticas del consumo cultural y de los públicos. Bueno, el curso está basado en proyectos. A mí me gusta mucho trabajar en proyectos, y entonces cuando lo creé, pues fue en el 2018, estaba la convocatoria de estímulos de ese momento.
mis compañeros que han tenido el curso no han cambiado esto, porque tampoco han visto la necesidad, porque realmente, por ejemplo, ustedes ven la convocatoria de este año y realmente no tiene como el nivel, ¿sí? Ha bajado. Entonces, por eso mismo estamos trabajando en la convocatoria de 2018. Vamos a observar, ya sea uno o el otro, ustedes van a aquí la idea era escoger una alternativa, ¿sí? Les propongo mucho que ustedes escojan entre los dos y trabajen de forma colaborativa lo que queda del curso y escojan una alternativa entre los dos, y que en ella trabajen juntos. Eso, digamos, les minimiza el trabajo y les puede ayudar mucho. A ver, tenemos una convocatoria que es la Beca Nacional de Espacios Independientes. Esta era por 10 millones de pesos, eso hay que tenerlo muy presente. Duraba 5 millones de pesos y el objeto era entregar becas a espacios independientes para el desarrollo de una programación cultural, ¿sí? Se podían presentar grupos, organizaciones, es decir, ustedes dos podían ser un grupo y presentarla. Mirar, por ejemplo, los elementos que iban a tener una descripción del proyecto, una pertinencia a las propuestas y los derechos de las características, digamos, de evaluación y los derechos, los deberes. Listo. Está esa y está la otra. 72. Ay, perdón, 172. Que es la de realizar un laboratorio de sensibilización artística. A mí los laboratorios me parecen maravillosos porque los laboratorios sobre todo son experimentación, ¿no? Son la posibilidad de vincular el arte al ejercicio de investigación, sí, de escudriñar, de no tenerlo en la certeza y en el terminado, en el finiquitado, sino en el proceso y sustentar el ejercicio en el proceso. Y este es una propuesta de realizar un laboratorio de sensibilización artística a zonas de difícil acceso. Esta se buscaba que fuese, ya fuera Guainía, Guaviare y Vaupés. Cualquiera de esos 3 municipios podría escogerse y presentar una idea de qué tipo de laboratorio, por ejemplo, un laboratorio en dibujo de la selva o un laboratorio de dibujo de la música, un laboratorio de fotografía para trabajar con las comunidades. Este era el objetivo de estas, son convocatorias de participación de comunidad. Entonces tenemos 2, uno de espacio y otro de laboratorio. La idea es que escojan una de las 2 propuestas y esta que escogen durante la siguiente fase, pues ya la tenían que abordar mucho más. En esta segunda fase, que es en la que estamos ahora, que cierra el 4 de octubre, de una vez aquí junto con este video les voy a dar la noticia que tenemos web conference el 2 de octubre. Entonces vamos a tener una web ahí montada, solo vamos a tener 2 webs. Yo lo que he propuesto es que me pasen las webs que se han desarrollado en el 16.1 para que ustedes las tengan y que durante la web más bien nosotros podamos tener un ejercicio más de charla para abordar esta actividad. En esta segunda fase se esperaba que ustedes leyeran este texto de Mendoza y Barragán. Lo tengo aquí, no, mentiras, esta hace parte del diagnóstico cultural
que es un texto que les pongo, digamos, complementario de la unidad 1, y que nos cuenta pues cómo está el sistema cultural en Colombia, cuáles son, cómo se han construido las políticas culturales y cómo se han medido para mirar el impacto y el alcance que han tenido. Entonces, por ejemplo, políticas como el Plan Decenal de Cultura, las políticas de Visión Colombia Centenario, el convenio, aquí están el compendio de políticas culturales, el Plan Nacional de Desarrollo, etcétera, y como eso hay unas metodologías de diagnóstico y posteriormente impacto. Bueno, este es un libro completo, larguísimo, pero es para complementario de la unidad 1. Y de la unidad 2 tenemos este, que es de Mónica Mendoza y Ana María Barragán, sobre las políticas culturales y la participación en Colombia. Este, digamos, es el documento principal que tenemos para esta fase, y aquí lo que nos trae es como una narrativa muy histórica de cómo se han transformado esas políticas a través de los distintos estamentos, sobre todo antes, después de la Constitución, cómo estaba Colcultura y cómo se transforma prácticamente en el Ministerio de Cultura, cómo se crean las distintas leyes y se inicia el proceso de descentralización del Sistema Nacional de Cultura que actualmente tenemos. Cómo se fundamenta, por supuesto, en la participación ciudadana, y por eso vamos a encontrar que en las convocatorias o como nosotros estamos revisando ahorita, estos estímulos son dirigidas a trabajar con la comunidad. Luego de la lectura de este texto de Mónica Mendoza y Ana Barragán, se esperaba pues que te leyeran la convocatoria de estímulos de los capítulos 13 al 42 en lo que tiene que ver de requisitos de participación y en artes visuales. Esos pedazos, ojo que están las páginas, y es este mismo documento del que seleccionaron la convocatoria, de la página 13 a la 42. ¿Qué es lo que les cuenta? ¿Qué tipo de elementos hay de participación en la convocatoria? ¿Qué modalidades hay? ¿Qué líneas de acción? ¿Qué tipos de participantes puede haber? ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes no? Etcétera. Todo el proceso que se hace de participación. Recuerden que esto abre todos los años y cierra. Todos los años hay una convocatoria, ¿no?, de estímulos. Y les cuento. Nosotros tenemos ya un grupo por graduarse de 7 estudiantes, 5 de ellos están en Bogotá, y por estar en Bogotá siempre estuvieron muy cercanos y se hicieron todo para estudiar entre ellos siempre juntos. El computador siempre pone los 5 estudiantes en el grupo, y si no estaban en el mismo grupo, estaban en el de al lado, pero digamos que siempre vieron con los mismos docentes, siempre tuvieron como las mismas cosas. Y ellos fueron el primer grupo que vio este curso. De la convocatoria que hicieron, ellos estuvieron revisando bien estas convocatorias, miraron la del 2019, ajustaron, miraron la participación y se la ganaron. Entonces yo creo que esto es importante para ustedes porque les permite aprender de una vez qué pueden ganar y qué no, ¿sí? Y cómo empezar a leerse sobre todo estas letras menudas que casi nadie se lee para hasta aquí. Y la otra parte es la que tiene que ver con artes visuales, de la 123. Esta.
las distintas convocatorias que hay en artes visuales. Estas son varias, ¿no? Entonces mirar cuáles son las becas, todo esto hace parte, digamos, de la beca de investigación en artes, la beca de artistas ceramistas, etcétera, que yo creo que si ustedes revisan la de este año y dicen, se parecen mucho, siempre se parecen mucho, hay cosas interesantes y pueden empezar a concursar desde ya, así como lo hicieron sus estudiantes. Creo que ellos lo hicieron como jóvenes estudiantes, como jóvenes artistas, lo hicieron ya con la carrera y la trayectoria que llevaban como grupo, como los 5 ahí, y fue muy interesante ver que salen de la universidad, antes de graduarse ya tienen una convocatoria de estímulos ganada. Bueno, con esta información de la convocatoria van a realizar un OBI. ¿Qué es un OBI? Un objeto virtual de información, y ustedes me han visto o han visto a todos los docentes que hacemos, ya sea un video, ya sea una infografía, ya sea una página web, ya sea, no sé, un objeto que me permita transmitir la información. Ustedes los dejo a su libre advertido, cualquiera puede ser, de manera minuciosa, amena, ágil. Los requisitos generales para participar en esto, en las distintas modalidades que hay. El OBI puede ser ya sea una página web, un podcast, un video, una super infografía gigante, chévere también puede ser. Y entre los dos, aquí viene lo que les digo, que puede ser grupal, por supuesto. Entre los dos pueden seleccionar la misma beca o la misma convocatoria que hemos visto que seleccionaron en la siguiente fase. Pueden cambiarla, no hay problema, y de ella empezar a desarrollarla. En esta fase van a desarrollarla. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características sociales a quienes va dirigido el proyecto? Supongamos que vamos a mirar en Guaviare, entonces qué tipo de poblaciones en Guaviare, qué características sociodemográficas, políticas, tecnológicas, culturales. No es una monografía, son las bases generales, ¿no? De a dónde van puntualmente en Guaviare. Bueno, ¿quiénes son los actores estratégicos en Guaviare? Todo se puede hacer por web, buscar en la página web de la alcaldía, buscar por todos esos lados, mirar si existen actores que no son la alcaldía sino otros, mirar cuáles son las necesidades del proyecto en ese territorio. Por ejemplo, son territorios aislados, ¿se acuerdan que era Guaviare, eran Guainía, Bichada? Entonces estos elementos son territorios muy indígenas, donde se necesita visibilizar el arte, chincarreta. Averiguar si hay antecedentes anteriores, similares y qué resultados tuvieron. Chévere si se encuentran cuál fue los ganadores de esta convocatoria y mirarlos en Instagram, hacerles una pesquisa por internet a ver qué se hizo, qué se ha hecho antes. Hay proyectos de arte en la zona amazónica muy interesante que pueden ustedes mirar. ¿Qué características tiene la población directamente beneficiada? Antes vimos las características sociales, esto fue en este primer punto. Ahora, si ustedes deciden implementar un laboratorio para niños, entonces, ¿cuáles son las características de la población de los niños? Si quieren hacer un laboratorio de fotografía con jóvenes, entonces aquí la población va a ser los jóvenes de Guainía, ¿sí? Y van a formular el problema de investigación a desarrollar en el proyecto con la convocatoria seleccionada. Ya ustedes deben saber que un problema no es un problema de investigación. Ya ustedes deben saber que hay unos procesos para formular un problema de investigación básico. Y simplemente lo van a entregar así en el OBI. Y esta caracterización, este problema de investigación, van a llevar hasta ahí. No van a formular toda la convocatoria, tranquilo que para eso está la siguiente
fase. Piensen en el espacio, piensen en el lugar que pueden implementarlo, si van a hacerlo en región o si van a tomar la primera idea de sitio cultural y de implementar una programación artística en sus regiones o la otra convocatoria, ¿no? Del laboratorio, ¿no? Piensen en que estas son los elementos que ustedes les va a permitir figurar como artistas o empezar a generar proyectos como artistas. De aquí a trabajarlas, ya sea diseñando estas convocatorias si trabajan en una Casa de la Cultura o desde el gobierno, o a estar de convocatoria en convocatoria si trabajan freelance, bueno, pues va a ser el mundo de ustedes. Entonces, por eso es importantísimo que desde ya se empiecen a empapar de qué es esto y tener una proyección a futuro, ¿sí? Entonces, no es más para este día. Quiero que recuerden mi Skype. Yo hice un grupito entre los dos, ustedes dos conmigo, somos 3 nomás. Cualquier cosa por el Skype me avisan. Creo que el Skype va a ser el lado más rápido para cualquier comunicación, porque como son solo 2, a mí a veces se me olvida entrar a este curso. Entonces, si ustedes me dicen de una, profe, acabo de poner esto, por favor me lo revisa, de una yo ya sé y puedo ser mucho más ágil con las revisiones, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a este curso y nos vemos entonces el viernes 2 de octubre a las 2 de la tarde, el 2 a las 2. Hasta pronto.